El hombre que renunció a su vida por proteger a una niña huérfana de los cazadores de recompensas. La nieve estaba teñida de rojo. El viento helado silbaba entre los pinos mientras los cuervos giraban en círculos sobre el cuerpo del apache caído. Sus manos aún apretaban el mango de un cuchillo roto, y a su lado, envuelta en un jirón de manta, una niña de ojos enormes y ateridos intentaba respirar entre sollozos. A lo lejos, se escuchaban cascos de caballos y risas gruesas. Los cazadores de recompensas habían olido el final de la cacería. La niña trató de arrastrarse hacia el hombre, pero él, con un hilo de voz, solo pudo susurrar una palabra en apache: «corre». Ella no entendía el idioma, pero sí el miedo en sus ojos, el mismo que había visto días atrás cuando todo comenzó. 2 lunas antes, aquel hombre no era un fugitivo, sino un guerrero respetado de la tribu Chenne. Se llamaba Nantan Lobo Silencioso, un hombre que había sobrevivido a más inviernos de los que podía contar y que cargaba en la mirada el peso de quienes han visto demasiadas muertes. La niña, ella no era de su sangre ni de su gente, la encontró medio enterrada en la arena, apenas consciente, después de que un grupo de mercenarios quemara una ranchería mestiza en la frontera. Sus padres habían sido asesinados, y su único tesoro era un pequeño colgante con forma de pájaro. Nantan, que no tenía hijos y había jurado no cargar con más pérdidas, pensó en dejarla allí, bajo el cielo abierto, para que el destino decidiera. Pero algo en la manera en que ella le miró, incluso herida y febril, le recordó a su hermana pequeña, muerta hacía muchos inviernos a manos de soldados mexicanos. Y así, contra su propia voluntad, la cargó en brazos y la llevó a su campamento. El problema fue que la niña no era cualquier huérfana. Sin saberlo, Nantan había recogido la pieza más codiciada por un grupo de cazadores de recompensas que operaban para un terrateniente sin escrúpulos. Ese hombre, conocido como Caleb Price, afirmaba que la niña le pertenecía por derecho de propiedad y ofrecía oro a quien se la llevara viva. La recompensa era tan alta que no solo blancos, sino también mestizos y renegados apaches comenzaron a seguir el rastro de Nantan. A partir de ese momento, cada amanecer fue una huida. Atravesaron ríos helados, subieron lomas pedregosas y durmieron en cuevas donde el humo de la fogata se escondía entre las grietas para no delatar su posición. Nantan sabía que tarde o temprano lo encontrarían. Los hombres de Price no se cansaban, y el olor del dinero los hacía implacables. Pero él había tomado una decisión irrevocable. Aunque eso le costara la vida, la niña jamás volvería a las manos de quienes veían en ella una mercancía. Esa noche, mientras las sombras se alargaban y el aullido de los lobos resonaba en la distancia, Nantan comprendió que su destino ya estaba sellado. No peleaba solo por ella, peleaba contra un mundo que había olvidado lo que significaba proteger lo sagrado. Porque a veces, renunciar a la propia vida es la única forma de honrarla. El fuego crepitaba apenas, reducido a brasas escondidas bajo la tierra, mientras Nantan escuchaba el crujir de la nieve bajo botas que no pertenecían a ningún apache. El aire olía a cuero húmedo y pólvora. No podía verlos aún, pero sabía que los cazadores estaban cerca, quizá a menos de 1 hora de marcha. La niña dormía, acurrucada junto a él, su respiración formando pequeñas nubes en el aire frío. Nantan se inclinó, la cubrió con una manta más y palpó el cuchillo de obsidiana que llevaba siempre atado a la pierna. No era gran cosa contra rifles, pero era lo que quedaba de su padre, y no pensaba morir sin que el arma probara sangre. Mientras recogía sus pocas pertenencias, una bolsa de piel con hierbas medicinales, un arco pequeño y un carcaj con apenas 4 flechas, recordó el momento en que se enteró de que Price había puesto precio a la niña. Fue en un poblado comerciante al que llegó buscando medicinas. Un viejo amigo, un apache mestizo llamado Dasan, le había dicho en voz baja que la recompensa ya se anunciaba en cada cantina de la frontera. «La quieren viva, Nantan, y si te atrapan, no será rápido ni limpio», le advirtió. Desde entonces, cada sombra en el horizonte se convirtió en una amenaza, cada silbido del viento en un posible disparo. Esa mañana, al salir de la cueva, Nantan inspeccionó el suelo, huellas frescas de caballo, profundas, señal de que iban cargados y avanzaban despacio por la nieve. Eso significaba que estaban rastreando, no viajando. Maldijo en silencio. No podían seguir hacia el norte, el terreno era abierto y fácil de seguir, tampoco hacia el sur, donde el río estaba congelado y cualquier paso dejaría marcas visibles. Optó por llevar a la niña hacia las colinas de piedra, donde las huellas se pierden y el eco confunde los sonidos. La pequeña,
aún somnolienta, se aferraba a su cuello. ¿A dónde vamos?, murmuró con voz apenas audible. «A donde no nos encuentren», respondió él sin mirarla. El camino fue duro, la nieve se les metía en las botas y el viento cortaba la piel como cuchillas. A cada paso, Nantan sentía el peso invisible de los ojos que lo seguían, aunque el paisaje estuviera vacío. A media tarde, llegaron a un paso estrecho entre dos paredes de roca. Allí Nantan se detuvo, escuchó, y su estómago se tensó. El eco trajo un sonido inequívoco, el relincho de un caballo demasiado cerca. No quedaba duda, los cazadores los habían alcanzado. Miró a la niña, y en ese instante comprendió que ya no huirían por mucho más tiempo. Sin decir palabra, la levantó en brazos y comenzó a trepar hacia un saliente rocoso. Sabía que en ese tipo de terreno, solo un hombre que ha vivido entre montañas podría seguirlos. Lo que no sabía era que Price no había enviado hombres comunes, sino a un rastreador mestizo que conocía los pasos y las huellas como si fueran líneas en la palma de su mano. Y ese hombre ya estaba oliendo su rastro como un lobo que huele sangre. Preguntar a ChatGPT. El sol se estaba hundiendo tras las montañas cuando Nantan divisó, desde el saliente rocoso, un hilo de humo elevándose en la distancia. No era humo apache. Era denso, oscuro, el tipo que nace de un fuego alimentado con grasa animal y madera verde, una señal de campamento improvisado. Eso significaba que los cazadores habían acampado cerca, demasiado cerca. La niña, agotada por la marcha, dormitaba contra su pecho, pero Nantan podía sentir su respiración acelerada. Incluso dormida, ella percibía la tensión que los envolvía. Decidió no encender fuego esa noche. Les quedaba un pedazo de carne seca y un poco de agua de nieve derretida, suficiente para engañar el estómago y mantener la boca húmeda. Mientras masticaba en silencio, sus pensamientos regresaron a la noche en que todo cambió. Estaba sentado junto al río, puliendo la hoja de su cuchillo, cuando escuchó aquel llanto. No era un llanto fuerte, era débil, quebrado, como si quien lo emitía ya hubiera gastado casi toda su voz. Lo siguió, guiado por un presentimiento, y encontró a la niña enterrada bajo ramas y tierra, apenas viva. No supo en ese momento que ese rescate sería su condena. Ahora, semanas después, la llevaba en brazos como si fuera lo último que quedaba de un mundo que valía la pena defender. Moviéndose sigilosamente, Nantan bajó del saliente y buscó un rincón protegido por rocas grandes para pasar la noche. La niña se acurrucó y él le cubrió la cabeza con su manta. No hubo sueños esa noche, solo la sensación constante de que el silencio estaba a punto de romperse. Y se rompió. En medio de la madrugada, un crujido de piedra le hizo abrir los ojos. No era el viento. Tampoco un animal. Nantan se movió como una sombra, cuchillo en mano, y en apenas 3 pasos estuvo detrás de una roca. El ruido se repitió, más cerca. Entonces lo vio, un hombre alto, envuelto en un abrigo de piel, avanzando agachado. Su silueta recortada contra la luz de la luna reveló algo que a Nantan le heló la sangre. Colgando de su cuello, un collar de hueso tallado con símbolos apaches. Ese no era un simple cazador, ese era el rastreador mestizo del que le habían hablado, un hombre criado entre tribus pero vendido al oro de los blancos. Los ojos del rastreador brillaban como los de un lobo en la oscuridad. Nantan sabía que si lo dejaba avanzar un paso más, descubriría a la niña. Tensó el brazo, listo para atacar, pero en ese instante un segundo ruido lo distrajo, el relincho de un caballo a unos metros y el golpe metálico de un arma cargándose. No era solo uno. Estaban rodeados. Y antes de que pudiera decidir, la voz del rastreador rompió el silencio con una calma venenosa. Entrégala, lobo silencioso, y tal vez no te mate aquí mismo. Nantan no respondió. Permaneció inmóvil, cuchillo en mano, sintiendo como el aire frío le quemaba los pulmones. El rastreador mestizo dio un paso más, con esa seguridad propia de quien sabe que tiene todas las cartas a su favor. Sus botas crujieron sobre la nieve helada, y la luz de la luna iluminó un rostro curtido, atravesado por una cicatriz que le cruzaba desde la ceja hasta la mandíbula. «No tiene salida, hermano», dijo con un tono que pretendía ser fraternal, aunque estaba podrido de traición. «Price paga bien, y si me entregas a la niña ahora, quizás olvide que alguna vez te crucé». Nantan apretó la mandíbula. La palabra hermano le ardía en los oídos.
Se mantuvo callado, midiendo la distancia. Pero entonces escuchó un sonido que le heló más que el viento, un leve gemido detrás de él. La niña se había despertado, y sus ojos oscuros brillaban de miedo. El rastreador lo notó y sonrió, esa sonrisa torcida de los que huelen la debilidad. Mírala, una criatura tan pequeña y ya vale más que cualquier caballo o rifle que puedas comprar. ¿Sabes qué le hará Price? No, no lo sabes, pero yo sí. Nantan sintió un golpe de ira subiendo por su pecho, un fuego viejo, de esos que habían nacido en su sangre mucho antes de que los blancos pisaran sus tierras. Dio un paso hacia adelante, acortando la distancia. El mestizo bajó la mano hacia el arma en su cinto, pero Nantan fue más rápido, una sombra que se deslizó y clavó la hoja de obsidiana en la carne. El grito fue breve, ahogado, y la sangre oscura comenzó a manchar la nieve. Pero el ruido alertó al resto. A lo lejos, las voces de otros hombres se encendieron como un enjambre despertado. Aquí, por aquí. La niña sollozaba, y Nantan la alzó en brazos, corriendo entre las rocas. Sabía que tenía segundos antes de que los rifles hablaran. Los disparos comenzaron a resonar, rebotando contra las paredes de piedra. Astillas de roca saltaban cerca de su cabeza. Corrió hasta una grieta estrecha en la montaña, un paso que apenas permitía el paso de una persona a la vez. Allí, jadeando, dejó a la niña en el suelo y la miró fijo. Escúchame, pequeña. Si me pasa algo, corre sin mirar atrás. ¿Entiendes? Ella negó con lágrimas, pero él no esperó respuesta. Afuera, los cazadores ya se acercaban. Uno de ellos gritó que no quedaba a dónde huir. Y Nantan, sintiendo que el destino le mordía los talones, supo que esa noche no sería recordada por su victoria, sino por cuánta sangre estaba dispuesto a derramar antes de caer. El primer hombre apareció en la entrada de la grieta como una sombra gigantesca contra la luz de la luna. Llevaba un rifle en las manos y la mirada fría de quien solo ve números en lugar de personas. Nantan no le dio tiempo a apuntar, se lanzó hacia él con la fuerza de un lobo acorralado, clavándole el hombro contra la roca y arrancándole el arma. El disparo se perdió en el aire, pero el estruendo atrajo al resto. Los pasos resonaban como tambores de guerra, acercándose por ambos flancos. Nantan sabía que si quedaba atrapado dentro de la grieta, los cazadores lo convertirían en un blanco fácil. Así que salió, llevando el rifle en una mano y el cuchillo en la otra. La nieve crujía bajo sus mocasines mientras el aire olía a pólvora y miedo. El segundo hombre que enfrentó era joven, tal vez demasiado para este tipo de trabajo. Tenía el dedo en el gatillo, pero la vacilación en sus ojos lo delató. Nantan aprovechó ese instante y lo derribó de un golpe seco en la mandíbula. El chico cayó como un saco, pero detrás de él, otros 3 ya apuntaban. El estrépito de los disparos rompió la noche, y uno de los proyectiles rozó el brazo de Nantan, arrancándole un grito ahogado. El calor de la sangre le bajó por la piel, pero no se detuvo. Retrocedió hacia la grieta, donde la niña lo esperaba con los ojos abiertos como platos. «¡Corre!», le gritó, y ella obedeció esta vez, trepando por el paso estrecho que conducía a un sendero oculto entre las piedras. Nantan la siguió, aunque el dolor del brazo lo hacía tambalear. Los cazadores intentaron seguirlos, pero la entrada era demasiado angosta para que avanzaran rápido. Aún así, no se rindieron. Sus voces se mezclaban con insultos y promesas de lo que harían cuando los alcanzaran. Nantan y la niña avanzaron por el sendero, que se retorcía como una serpiente entre paredes de piedra. El frío mordía más fuerte allí, y cada respiración era un cuchillo en los pulmones. Finalmente, llegaron a una abertura desde la que se veía el valle. La luna lo bañaba todo de plata, y a lo lejos, un río oscuro serpenteaba entre las sombras. Nantan sabía que si lograban cruzarlo, podrían ganar tiempo, pero también sabía que las aguas estaban heladas y traicioneras. Miró a la niña, que temblaba pero no lloraba. Esa fuerza silenciosa en sus ojos le recordó por qué había decidido arriesgarlo todo. La tomó de la mano y, sin pensarlo más, comenzaron el descenso. Abajo, en el valle, el río esperaba como una línea negra que marcaba la frontera entre la vida y la muerte. Y detrás, los cascos de los caballos ya resonaban otra vez. El descenso hacia el valle fue una lucha contra la propia montaña. La nieve suelta traicionaba cada paso,
Las rocas ocultas amenazaban con torcer un tobillo, y el viento helado golpeaba como un enemigo invisible. Nantan bajaba primero, guiando a la niña por donde el terreno ofrecía un poco más de firmeza, siempre atento a cada sonido detrás de ellos. Los cascos de los caballos retumbaban como truenos lejanos, un recordatorio constante de que el tiempo se les escurría como agua entre los dedos. Cuando llegaron al borde del río, la luna iluminó la superficie con un brillo de acero. El agua corría rápida, arrastrando trozos de hielo que golpeaban entre sí con un sonido hueco. Nantan sabía que atravesarlo era una apuesta desesperada. La corriente podía arrastrarlos y el frío podía robarles la vida antes de alcanzar la otra orilla. Pero quedarse era morir seguro. Se arrodilló junto a la niña y le sostuvo el rostro con ambas manos. «Escucha bien, pequeña», dijo con voz grave, intentando que el viento no le robara las palabras. «Cuando te diga, te sujetas fuerte a mi cuello y no me sueltas por nada. No importa si el agua está fría, no importa si tienes miedo. ¿Entiendes?» Ella asintió, pero sus ojos temblaban. No había tiempo para más. Nantan la cargó y se metió en el agua. El frío fue un golpe brutal, como si miles de agujas atravesaran su piel al mismo tiempo. Cada paso era una lucha, la corriente empujaba con fuerza, queriendo arrancarle a la niña de los brazos. El agua le llegó al pecho, luego a los hombros. La niña, aferrada a él, tenía el rostro contra su cuello y los labios morados de frío. A mitad del cruce, una descarga de pólvora rompió el silencio, un disparo desde la orilla que acababan de dejar. La bala silbó cerca y levantó una pequeña explosión de agua junto a ellos. Otro disparo, y otro. Los cazadores ya estaban allí, apuntando desde lo alto. Nantan apretó los dientes y siguió avanzando, cada paso un desafío contra la fuerza del río y el ardor en sus músculos. Cuando por fin tocó el fondo pedregoso de la orilla contraria, cayó de rodillas, jadeando, pero sin soltar a la niña. La dejó en tierra firme y se desplomó a su lado, sintiendo como el hielo le había robado casi toda la fuerza. No podían detenerse. Se obligó a levantarse, tomó a la niña de la mano y se adentraron en un bosque espeso que crecía junto al río. Allí, la oscuridad era densa, y las ramas bajas les arañaban la piel mientras avanzaban. Tras varios minutos, Nantan se detuvo y escuchó. Los cascos seguían del otro lado, pero las voces eran confusas. Algunos dudaban en cruzar el río de noche. Sin embargo, él sabía que no se detendrían mucho tiempo. La recompensa era demasiado jugosa para dejarla escapar. Encontró un hueco bajo un tronco caído, lo suficientemente grande para esconder a la niña, y le ordenó que se quedara allí mientras él exploraba. La pequeña, tiritando, intentó agarrarle la mano, pero él le susurró: «Vuelvo pronto». Se internó unos metros y en la penumbra divisó algo que le heló más que el agua del río. Una vieja fogata apagada, con restos de huesos y telas chamuscadas. No estaban en un lugar seguro. Ese bosque había sido usado antes, y no por su gente. Regresó al escondite y encontró a la niña con los ojos muy abiertos. Antes de que pudiera hablar, un crujido de ramas anunció que no estaban solos. Y esta vez, el olor que traía el viento no era solo de pólvora, era de sudor viejo, cuero húmedo y muerte. El crujido se repitió, lento, calculado, como los pasos de un depredador que no tiene prisa porque sabe que la presa no escapará. Nantan empuñó el cuchillo y avanzó unos pasos, dejando a la niña escondida bajo el tronco caído. La noche en el bosque estaba tan cerrada que apenas podía distinguir las siluetas entre las sombras, pero el sonido del cuero rozando contra ramas y el metálico tintineo de una espuela lo guiaban. Entonces lo vio, un hombre alto, barba espesa, sombrero de ala ancha, que sostenía un rifle con la naturalidad de quien ha matado demasiadas veces. Sus botas hundían la nieve sin prisa. Detrás de él, otras dos figuras emergieron, más pequeñas pero igual de armadas. No eran parte del grupo de Price. Eran carroñeros, cazadores libres, hombres que vivían de lo que podían robarle a otros o a los muertos. El primero habló, con una voz grave que parecía arrastrar piedras: «Mira lo que tenemos aquí, un apache con un tesoro. No eres tan escurridizo como dicen». Nantan no contestó, sabía que cualquier palabra solo serviría para delatar la ubicación de la niña. El hombre sonrió, mostrando dientes amarillos. «No quiero problemas, solo la niña. El resto puedes quedártelo. Aunque, claro,
Price paga más que yo. El silencio de Nantan lo impacientó. Dio un paso más, y en ese instante, Nantan se lanzó como una flecha. El choque fue brutal. El cuchillo buscó carne, pero el hombre bloqueó con el rifle, desviando la hoja. Uno de los otros cazadores gritó y corrió hacia ellos, levantando su arma, pero Nantan giró el cuerpo y, con un golpe seco del mango, lo dejó sin aire. El tercero retrocedió un paso, sorprendido por la rapidez del apache. Los segundos se alargaban como si el bosque contuviera la respiración. El hombre de la barba se rehizo y embistió, pero Nantan esquivó, cortando su brazo con un movimiento limpio. El grito resonó entre los árboles, y los cuervos nocturnos alzaron vuelo. Antes de que el enemigo pudiera recuperar el control, Nantan lo derribó en la nieve y hundió la hoja de obsidiana justo debajo de la clavícula. La sangre caliente salpicó su mano. No había tiempo para remordimientos. El segundo cazador, aún aturdido, intentó levantarse, pero Nantan lo noqueó de un golpe. El tercero huyó hacia el bosque, gritando algo que Nantan no entendió, pero no le importó. Volvió al tronco y encontró a la niña abrazada a sus rodillas, temblando. La levantó y la llevó consigo, internándose más en el bosque. El aire estaba pesado, cargado de presagio. Si esos hombres habían aparecido aquí, significaba que el rastro de la niña estaba llamando a todo tipo de alimañas, no solo a Price y a sus hombres. Y en su interior, Nantan comenzó a entender algo aterrador. Protegerla ya no era solo una promesa, era una guerra contra todos los que respiraban en esas tierras. La noche se volvió más oscura a medida que se internaban en el bosque, como si los árboles cerraran sus ramas para tragar la luz de la luna. Nantan avanzaba rápido, cargando a la niña en brazos para no dejar huellas pequeñas que los delataran. El silencio no era normal, ni un búho, ni el crujir de animales entre la maleza. Eso, en las tierras de los apaches, era un mal presagio. Cuando creyó que habían ganado algo de distancia, Nantan buscó un claro donde descansar unos minutos. Encendió una pequeña fogata oculta, usando ramas secas y cubriéndola con piedras para que la luz no se filtrara lejos. La niña, exhausta, se acurrucó junto al fuego, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en él, como si temiera que se desvaneciera en cualquier momento. Nantan le dio un trozo de carne seca y bebieron un poco de agua. Mientras masticaban, sus pensamientos se llenaron de recuerdos de su juventud, cuando su abuelo le contaba que había hombres que no pertenecían ni al mundo apache ni al de los blancos, hombres sin tribu ni honor, que vivían cazando recompensas como hienas que esperan a que el león haga el trabajo. Aquellos hombres no tenían reglas, y ahora lo había comprobado. Antes de que el cansancio lo venciera, Nantan escuchó un ruido distinto, un susurro de hojas que no venía del viento. Se levantó de inmediato, tomó el cuchillo y apagó el fuego de un golpe con nieve. Silencio, y luego, un chasquido seco, como una rama rota por un pie. Nantan se giró, intentando localizar la dirección. La niña lo miraba con miedo, entendiendo que algo andaba mal. Entonces, de entre la oscuridad, surgió un silbido agudo, seguido por un golpe metálico que se clavó en el árbol a su lado, una flecha con punta de hierro. No eran los cazadores de Price. Nantan reconoció el estilo. Era un arma usada por algunos apaches renegados que habían vendido su lealtad a colonos para ganarse comida, whisky o armas. Lo peor era que esos hombres conocían sus movimientos y técnicas de escape. Sin perder tiempo, Nantan apagó cualquier rastro de fuego, cargó a la niña y comenzó a moverse en zigzag, evitando zonas abiertas. Otra flecha pasó rozando su hombro y se perdió en la noche. El bosque parecía moverse a su alrededor, como si los atacantes se deslizasen entre las sombras. La respiración de la niña se aceleraba contra su cuello. Él podía sentir su corazón golpeando, no solo por el miedo, sino también por el frío que volvía a morderles los huesos. Entonces, a lo lejos, escuchó un rugido sordo, no humano. El sonido profundo y repetitivo de un tambor apache. No era un llamado de bienvenida, era un aviso de cacería. Y esa noche, la presa, eran ellos. El retumbar de los tambores se filtraba entre los árboles como un latido ajeno, marcando un ritmo que no era de celebración, sino de caza. Nantan lo conocía bien. Cada golpe anunciaba que el círculo se estaba cerrando. Apretó a la niña contra su pecho y aceleró el paso, moviéndose con la agilidad de quien sabe que la oscuridad puede ser un refugio o una trampa.
El sonido crecía y se mezclaba con otro más inquietante, el ulular prolongado de coyotes, un eco entrenado que servía para comunicarse entre los hombres que lo perseguían. Aquellos renegados sabían que en la noche los animales podían ser aliados perfectos para enloquecer a su presa. La nieve bajo sus pies se volvió más blanda, señal de que estaban entrando en una zona de pantano oculto, peligrosa pero útil para borrar huellas. Nantan decidió arriesgarse. Cada paso hundía sus mocasines en barro helado, y el agua oscura le subía hasta los tobillos, pero los tambores se escuchaban más lejanos. La niña, temblando, le susurró algo al oído, apenas audible: ¿nos van a atrapar? Él no respondió con palabras. En cambio, le acarició el cabello y la sostuvo con más fuerza, como si ese gesto fuera una promesa. Al otro lado del pantano, la tierra volvió a endurecerse. Para su alivio, los tambores se apagaron. Pero esa calma no era victoria, era la pausa antes de un ataque. Lo comprobó cuando vio, al levantar la vista, 3 siluetas recortadas contra la luna, bloqueando el único paso entre las rocas hacia el valle. Uno de ellos, alto y de rostro pintado con franjas negras, levantó una lanza y gritó algo en apache, pero no en el dialecto de Nantan. Era la lengua de los mescalero, hombres que habían tenido guerras sangrientas con su gente. El grito fue respondido desde atrás, a lo lejos. Estaban atrapados. Nantan evaluó la situación en un parpadeo. 3 al frente, al menos 2 detrás, y la niña en sus brazos. Si luchaba allí, morían los 2. Así que buscó lo imposible, una salida lateral. A su derecha, un muro de piedra cubierto de hielo, a la izquierda, un barranco. Y en el fondo del barranco, el rugido constante de agua. Un río subterráneo. El salto podría matarlos, pero quedarse lo haría con certeza. Nantan miró a la niña y ella lo miró a él, sin entender pero confiando. «Agárrate fuerte, pequeña», susurró, y corrió hacia el borde. Los renegados gritaron, lanzando flechas que silbaron sobre sus cabezas. Y entonces, sin pensarlo más, Nantan saltó hacia la oscuridad, hacia el rugido del agua que aguardaba como una bestia. El aire cortante golpeó el rostro de Nantan cuando se lanzó al vacío, abrazando con fuerza a la niña, sus cuerpos envueltos en un torbellino de miedo y desesperación. La caída fue brutal. El frío hielo le raspó la piel y el rugido del agua chocó contra sus oídos, pero no había tiempo para el dolor ni para pensar en la muerte. Al tocar el río subterráneo, la corriente los arrastró como si fueran hojas secas en la tormenta. El agua helada penetró en sus pulmones con cada intento de respirar y el frío se clavaba hasta el alma, pero Nantan mantuvo la firmeza de su agarre, sabiendo que esa caída era su última oportunidad. La niña, asustada, se aferraba a él con la fuerza que solo un niño desesperado posee, mientras él luchaba contra la corriente que amenazaba con tragarlos. Cada brazada era un reto, una pelea contra un enemigo invisible y despiadado. El bosque, la nieve, los cazadores, todo quedó atrás bajo la superficie. Finalmente, el río los expulsó en un charco oscuro y silencioso, entre raíces retorcidas y barro. Nantan salió arrastrándose, jadeante y congelado, con la niña temblando en sus brazos. Sabía que no podían detenerse, no podían permitirse la calma. Cada segundo contaba, cada respiro era un lujo que el enemigo acechaba. Miró hacia atrás, pero la oscuridad del bosque no revelaba ninguna silueta. El salto había sido una locura, un acto de fe en la muerte y en la vida. Se dio cuenta de que renunciar a todo, incluso a su propia existencia, era un precio pequeño comparado con la protección de esa niña que ahora era su mundo. En ese momento, el eco lejano de los tambores pareció apagarse, pero Nantan sabía que la guerra apenas comenzaba. Porque en estas tierras, la lucha por la vida es un camino de sangre y sacrificio, donde la esperanza se sostiene solo con el valor de aquellos que no tienen nada que perder. La noche se volvió un enemigo silencioso que se arrastraba con la paciencia de un depredador. Nantan, empapado y exhausto, caminaba con pasos lentos pero firmes, llevando a la niña como un tesoro sagrado que debía proteger a toda costa. Sus dedos, entumecidos por el frío, se aferraban a su cuchillo de obsidiana, único vínculo tangible con su identidad y su pueblo. A cada instante, el recuerdo de la caída en el río helado le quemaba la piel, no solo por el frío, sino porque en ese instante supo que había renunciado a todo para salvar una vida que no era la suya. La niña, aún temblando, buscaba en su mirada una promesa silenciosa, una certeza de que el mundo no estaba condenado para ella.
Y Nantan le ofrecía eso, un refugio hecho de valentía y sacrificio. Avanzaron hasta alcanzar las ruinas de un antiguo campamento apache, donde los árboles parecían susurrar leyendas de ancestros y batallas olvidadas. Allí, entre las sombras, Nantan encendió un fuego tenue, esta vez sin piedras para ocultarlo, pues necesitaban calor y cobijo. La niña se acurrucó junto a él, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Sin embargo, el peso de la realidad volvió con fuerza. Sabía que el peligro no descansaba. Los cazadores, más despiadados que nunca, se reagruparían y regresarían con refuerzos. Era cuestión de tiempo. En ese campamento, Nantan recordó las historias que su abuelo le había contado sobre la dignidad apache, sobre cómo proteger a los vulnerables era un deber sagrado y cómo cada sacrificio era una semilla para el futuro. Miró a la niña y entendió que ella era esa semilla, la esperanza de un mañana donde el pueblo apache no sería borrado de la tierra. A lo lejos, el aullido de lobos mezclado con el viento les recordó que estaban solos, pero también que no estaban indefensos. La naturaleza misma parecía respaldar su lucha. Con voz firme, le dijo a la niña: «No importa lo que venga, mientras yo esté aquí, nadie te hará daño». Esa promesa, simple pero poderosa, era el fuego que los mantendría vivos en las sombras de la noche y en la brutalidad del mundo. Porque en cada paso, en cada suspiro, Nantan había decidido renunciar a su propia vida para regalarle a esa niña la oportunidad de un destino distinto. Y esa, más que cualquier batalla, era la verdadera guerra que debía ganar. El amanecer se colaba con dificultad entre la espesura del bosque, como si la tierra misma intentara resistir la luz del nuevo día tras una noche plagada de sombras y muerte. Nantan despertó con el cuerpo rígido, el frío calando en sus huesos y la niña aún acurrucada contra su pecho, sus ojos grandes y oscuros abiertos, llenos de incertidumbre y miedo. Por un momento, la calma parecía una tregua imposible en medio de la tormenta que vivían. Pero la realidad golpeó con fuerza cuando escuchó el crujir de ramas a lo lejos, pasos furtivos que buscaban acorralarlos. No había tiempo para dudas ni para remordimientos. Tomó a la niña, cubriéndola con un manto raído que llevaba desde su tribu, y se levantó en silencio, afilando sus sentidos para anticipar la emboscada que, sabía, se acercaba. Caminó con cautela, guiado por el instinto que sus ancestros habían cultivado en la tierra y el viento. Cada sonido, cada sombra, era una amenaza latente. En ese momento, recordó las historias que su madre le había contado cuando era niño, relatos de guerreros que sacrificaban todo por proteger a los más débiles, porque en esa protección residía la esencia del honor apache. La niña, aunque pequeña, parecía comprender la gravedad del momento. Sus dedos se aferraban a la piel de Nantan con una fuerza desesperada, buscando en él la fortaleza que necesitaba para seguir adelante. Nantan pensó en el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. No solo su vida estaba en juego, sino también el futuro de aquella pequeña, la última esperanza en un mundo que parecía empeñado en borrar todo vestigio de su pueblo. Mientras avanzaban, su mente se llenaba de imágenes del pasado, del hogar que había perdido, de los amigos que ya no estaban, de los rostros de mujeres y niños que habían sufrido sin voz, y sintió como una llama interior crecía con cada paso, una mezcla de rabia, dolor y determinación que lo empujaba a no rendirse. Al llegar a un despeñadero que daba a un río caudaloso, Nantan tomó una decisión que parecía una locura. No había más opciones seguras y debían cruzar. Ató a la niña a su pecho con una tira de cuero, asegurándose de que estuviera protegida contra el frío y la corriente. Saltó al agua helada, el torrente arrastrándolos con furia, pero su voluntad era un ancla más fuerte que la tormenta. Mientras luchaban contra la corriente, Nantan sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, que la muerte estaba cerca, pero se aferró a una única certeza: no dejaría que la niña cayera en manos de aquellos hombres sin alma. Al emerger, exhaustos y empapados, se encontraron con un terreno más seguro, una cueva oculta entre rocas que el tiempo había olvidado. Allí, con las fuerzas casi agotadas, encendió un fuego pequeño y vigilante, mientras la niña dormía entre sus brazos. En la soledad de aquella gruta, Nantan se permitió por un instante el peso del cansancio, la melancolía de un futuro incierto y la tristeza de haber renunciado a todo lo que alguna vez tuvo. Pero justo entonces, cuando las sombras parecían querer engullirlos, una voz tenue emergió del silencio. La niña, con su mirada pura, murmuró una palabra, una promesa que resonó en el alma de Nantan y le recordó por qué luchaba. En ese instante comprendió que su sacrificio no era en vano, que mientras él existiera, la esperanza seguiría viva,
y que a través de ella, la memoria de su pueblo y la fuerza de sus mujeres nunca serían olvidadas. Porque en el sacrificio y en la protección de lo más vulnerable reside la verdadera grandeza de un hombre. La cueva se convirtió en un santuario efímero, un refugio frágil contra la violencia que acechaba afuera. Nantan vigilaba cada sombra, cada sonido, como un lobo herido que sabe que la manada puede desaparecer en un instante. La niña, ya un poco más tranquila, comenzó a preguntar con la inocencia de quien no entiende del todo el peligro que los rodea. ¿Quiénes son esos hombres que quieren llevarme lejos? ¿Por qué quieren hacerme daño? Nantan evitó las respuestas fáciles. En vez de eso, le habló de la fuerza de los apaches, de la importancia de la libertad y el respeto a la tierra, aunque sus palabras se tiñeran de melancolía por todo lo que se había perdido. Mientras el tiempo avanzaba, Nantan aprovechó para trazar un plan. No podían quedarse esperando a que los encontraran. La niña necesitaba regresar a un lugar seguro, a un hogar que, aunque roto, era su única esperanza. Recordó las leyendas de los ancestros, quienes hablaban de rutas secretas entre montañas y ríos, caminos que solo aquellos que conocían el espíritu de la tierra podían recorrer sin ser detectados. Con esa esperanza renovada, decidió que partirían al amanecer. Sin embargo, la noche trajo consigo un enemigo inesperado. El dolor en el cuerpo de Nantan, un golpe oculto que había recibido en la caída, una herida que comenzaba a inflamarse y que él había ignorado por la urgencia del momento. La fiebre se apoderó de él lentamente, pero la determinación de proteger a la niña era un fuego que no permitía debilidad. A lo largo de esas horas, Nantan sintió como la línea entre la vida y la muerte se volvía difusa, pero su espíritu seguía firme, amarrado a la promesa que le hizo a esa niña indefensa. En el silencio de la cueva, escuchó de nuevo el eco lejano de los tambores, esta vez más cerca, y comprendió que el enemigo no solo buscaba una recompensa, sino borrar cualquier rastro de resistencia. La realidad se tornaba más cruel, pero también más clara. Su sacrificio no era solo por ella, sino por todos aquellos que habían sido silenciados, por las mujeres que sufrieron y por los niños que merecían un destino distinto. Esa noche, bajo el manto estrellado que la historia pareciera haber olvidado, Nantan decidió que su vida, aunque frágil, se convertiría en la luz que guiara a esa niña hacia un futuro donde la libertad no sería solo un susurro en el viento, sino una llama encendida para siempre. El alba apenas rompía el horizonte cuando Nantan, a pesar de la fiebre que le quemaba la piel y debilitaba sus músculos, decidió que era momento de partir. La niña dormía plácida, ajena a la tormenta que su protector enfrentaba por ella. El mundo fuera de aquella cueva ya no era seguro. Cada instante de demora aumentaba el riesgo de ser descubiertos por los cazadores de recompensas, hombres sin rostro ni alma, empeñados en reducir a cenizas todo vestigio de esperanza. Nantan la sostuvo con cuidado, sus manos temblorosas, pero firmes en la convicción de que no había vuelta atrás. Sabía que debía llevarla a un lugar sagrado, una tierra ancestral oculta entre montañas, donde los espíritus de los apaches aún susurraban a los que tenían el valor de escucharlos. El camino era largo y traicionero, cada paso estaba cargado de peligro, no solo por los hombres que los perseguían, sino por la naturaleza misma que parecía conspirar contra ellos. Los senderos estaban cubiertos de nieve y hielo, y la fuerza de Nantan menguaba con cada hora que pasaba. Pero había algo más profundo que el frío o la fatiga, un compromiso inquebrantable, el juramento de un hombre que decidió renunciar a su vida para darle a una niña huérfana la oportunidad de un futuro. Mientras avanzaban, la niña comenzó a contar fragmentos de su pasado, historias entrecortadas por el miedo y la tristeza, de una familia rota, de noches oscuras donde la esperanza parecía un lujo prohibido. Nantan escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra, porque en esa voz quebrada estaba la razón de su lucha, el alma que necesitaba proteger con uñas y dientes. En su mente, también emergían recuerdos propios, de una infancia marcada por la pérdida y la guerra, de una madre que le enseñó que la verdadera fuerza no reside en la espada, sino en la capacidad de cuidar al otro incluso cuando el mundo se desmorona. Durante la travesía, encontraron rastros de antiguos campamentos, lugares donde las mujeres y los ancianos del pueblo habían dejado marcas, señales que Nantan interpretaba con respeto y sabiduría. Cada señal era una guía, un mensaje dejado por quienes caminaron antes que ellos, una herencia que les indicaba el camino a la libertad. Pero el peligro era constante. En un momento, se vieron acorralados por una manada de lobos hambrientos, guardianes de la naturaleza que parecían juzgar su paso. Nantan, débil pero decidido, usó su voz y movimientos para apaciguar a los animales, recordando las antiguas enseñanzas que hablaban de la conexión sagrada entre hombre y bestia.
La niña, observando con ojos grandes, comprendió que estaban juntos en una danza frágil entre la vida y la muerte. Los días se convirtieron en una mezcla de caminatas agotadoras y momentos robados para descansar, siempre bajo la sombra de la persecución. Nantan sentía como su cuerpo cedía ante la fiebre y el agotamiento, pero su mente permanecía clara en un solo objetivo: salvar a esa niña, salvar el legado de un pueblo que parecía condenado a desaparecer. Cuando finalmente divisaron el valle escondido entre las montañas, un suspiro de alivio escapó de sus labios, aunque sabían que no estaba garantizada la seguridad. Allí, en ese lugar sagrado, aguardaba un pequeño grupo de ancianos y mujeres que reconocieron en la niña la sangre de su pueblo y en Nantan el sacrificio de un guerrero verdadero. La bienvenida fue silenciosa pero profunda, un reconocimiento sin palabras que llenó de esperanza el corazón de ambos. Nantan entregó a la niña en brazos seguros, con la promesa de que estaría protegida, de que su futuro no estaría marcado por la violencia ni el olvido. Y aunque sabía que su tiempo se agotaba, una paz tranquila lo invadió. En esos últimos momentos, comprendió que renunciar a su vida no fue un acto de derrota, sino el más profundo acto de amor y valentía. Que el sacrificio, cuando se hace por aquellos que no pueden defenderse, es la semilla que germina en la memoria de los pueblos y en el alma de quienes sobreviven para contar la historia. Porque al final, lo que queda no es la fuerza de un hombre, sino el legado de su espíritu y la promesa de que mientras alguien recuerde, nadie muere realmente. En el silencio solemne del Valle Sagrado, la niña fue acogida entre los brazos de mujeres sabias y ancianos que guardaban la memoria de su pueblo como un tesoro inviolable. Nantan, aunque débil y consumido por la fiebre, sintió como una calma profunda lo invadía, un reconocimiento de que su misión estaba cumplida. Pero la paz que buscaba era efímera, pues su cuerpo traicionaba su espíritu y sabía que el final estaba cerca. Mientras la brisa acariciaba suavemente las copas de los árboles, Nantan recordó todas las pérdidas que lo habían moldeado: la destrucción de su hogar, la caída de su tribu, la violencia que había marcado a su gente y, sobre todo, la mirada de esa niña, vulnerable pero llena de una fuerza que él apenas alcanzaba a comprender. En sus últimos momentos, susurró a la pequeña que su vida era un regalo, que cada paso que ella diera estaría guiado por el valor de quienes, como él, renunciaron a todo para proteger lo que más importaba. La niña, ahora con lágrimas en los ojos, tomó sus manos con ternura y le prometió que su historia no se perdería, que contaría a su pueblo quién fue aquel hombre que sacrificó su vida para salvarla. Cuando Nantan cerró los ojos por última vez, el valle pareció guardar un silencio reverente, como si la tierra misma reconociera el sacrificio de un guerrero y la esperanza renaciera en la promesa de la niña. La historia de Nantan y la pequeña se convirtió en leyenda, un relato transmitido de generación en generación entre los apaches, un recordatorio eterno de que la verdadera grandeza reside en la entrega desinteresada y el amor protector hacia los más vulnerables. En el eco de sus pasos y en la mirada de aquella niña que sobrevivió, vivió la fuerza inquebrantable de un pueblo que nunca se rinde. Porque al final, proteger la vida de otro es proteger la esencia misma de la humanidad, y en ese acto, renunciar a la propia vida se convierte en el más profundo acto de esperanza y dignidad. Esta historia nos deja una reflexión poderosa. En tiempos oscuros, la luz que guía no siempre es la fuerza ni la guerra, sino el amor silencioso y valiente que se entrega sin esperar nada a cambio. Así, la memoria de un hombre que renunció a todo por proteger a una niña huérfana se convierte en un faro para quienes aún creen en la justicia, la compasión y la resistencia de un pueblo que no se olvida.